estamos hoy con Amalia Descalzo, que nos va a hablar de la primera conferencia. Y en esta temática de joyas e indumentaria en la época de los Austrias, se repartirán estas conferencias en función de su especialidad, en definitiva, o en función de cómo han determinado hacer las conferencias. Junto a ellas vamos a recorrer el periodo que abarca los reinados de Felipe II, sus sucesores, Felipe III, IV y Carlos II, hasta la extinción del linaje de los Habsburgo en el trono español, es decir, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta 1700. Creo que es un ciclo interesantísimo, es un ciclo que inicialmente iba a tener un coste y que nosotros se ha decidido en el IGE por parte del presidente de la Junta Directiva que este curso pueda llegar a todo el mundo, este ciclo pueda llegar a todos ustedes, porque creo que merece la pena escucharlo y que sea de una divulgación general. Así que no quiero tampoco quitar mucho tiempo, me extendería más explicando el ciclo, pero yo creo que con esto y la información que ya tienen ustedes de la web es suficiente como para saber que va a ser un ciclo extraordinariamente bueno y que les va a encantar. Quiero presentar a Amalia Descalzo, la doctora en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, que va a empezar hoy las conferencias, la primera conferencia, como digo, del grupo de 6, durante 6 semanas continuadas. Realizó su tesis doctoral sobre el retrato y la moda en España de 1661 a 1746. Fue miembro del Comité Científico del Museo del Traje, profesora del Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas de Moda del Instituto Superior de Empresa y Moda de la Universidad de Navarra, ISEM, y además es una estudiosa y es una persona que es una especialista en indumentaria. Por lo tanto, creo que va a ser una conferencia de todo el interés de ustedes y que espero que disfruten con ella. No quiero quitarte más tiempo, Amalia, encantado de tenerte aquí y cuando tú quieras puedes comenzar. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, José María, por tus cariñosas y atentas palabras, y voy a poner ya voy a empezar a ver cómo, un segundo, cómo es esto, un segundo, compartir pantalla, y tendrán que perdonarme porque, a ver, compartir. ¿Se ve ya el vídeo? ¿Se ven las imágenes? Sí, se ven. ¿Se ven las imágenes? Bueno, pues Sí. está. Y ya se ve. Bueno, pues me tendrán que perdonar porque no soy muy docta en estos temas de las clases online y bueno, pues siempre prefiero lo que es la clase presencial y el contacto directo con los que estén en el aula. Pero bueno, siendo así, voy a tratar de hacerlo y voy a, pues a ver cómo me sale, con la espontaneidad que espero que me salga. Bueno, realmente vamos a tratar la indumentaria en la época de los Austrias, siglo XVI y XVII. Y como no podía ser menos, tenemos que empezar un poco antes del reinado de los Reyes Católicos para que después entendamos todo ese proceso que se va a suceder en el siglo XVI y en el siglo XVII. En la Europa del siglo XV, pues Italia es la cuna del Renacimiento, como ya sabemos, y se había convertido, desde el punto de vista de la moda, en el centro creador más importante, pero que tuvo una escasísima difusión en Europa, porque aún Europa respiraba la estética del gótico y sobre todo la que dictaba la corte de los duques de Borgoña, que aquí tenemos una imagen de esa corte con Carlos el Bueno, que era la principal inspiradora de la moda y la dominante en toda Europa, lo que podemos entender por Europa a finales del siglo XV hasta 1477, en que se produjo la muerte de Carlos el Temerario. En paralelo a esta decadencia de la moda borgoñona, en España, con el matrimonio, como ahora veremos, de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, se iniciaba lo que llamamos la unidad hispánica,
y se abría, pues evidentemente, una nueva etapa con la creación de un estilo que iba a extenderse por toda Europa. Al atraer la atención de las cortes más importantes, te digo, de Europa, de la Europa renacentista. Es decir, tendremos que esperar, como ahora veremos, a lo del siglo XVI para que Europa entre plenamente a ese renacimiento que un siglo antes había entrado Italia, cuna, como digo, del Renacimiento. A partir de este momento se iniciaba el periodo de mayor influencia de la moda española en el ámbito internacional. Podemos decir que, bueno, hablar de moda en este momento, realmente la palabra moda no aparece contemplada con el mismo sentido que le damos hoy en día hasta mediados del siglo XVII. Y lo que vamos a encontrar se entendía en aquel momento por moda, por todo lo que es uso, costumbre, tradición y fundamentalmente en lo que se relaciona con el vestido. Pero lo que vamos a tratar aquí es fundamentalmente lo que llamamos moda cortesana. Y digo moda cortesana porque eran las cortes, los centros creadores de moda y realmente los que extendían, vamos, los que dictaban todas esas tendencias de moda. Antes de empezar también bueno, puedo ir pasando a la siguiente imagen, porque no me pasa la siguiente imagen. Bueno, antes de seguir con esto, quiero decir que para entender también cómo funcionaba la moda y el vestido en esta época, tenemos que tener en cuenta que el vestido era un elemento diferenciador de clase. De ahí que, bueno, desde prácticamente el siglo XIII, pues los más poderosos han ido lanzando pragmáticas y leyes para controlar el gasto excesivo que la gente hacía en el vestir. Pero fundamentalmente estas leyes o pragmáticas iban indicadas también para controlar a una sociedad estamental por el vestido. Como saben, hasta la Revolución Francesa, realmente en que, bueno, pues pega un giro completamente la colocación, por decirlo de alguna manera, de la sociedad, esta sociedad estamental estaba perfectamente organizada. Y el vestido como elemento diferenciador, bueno, pues también podías tener dinero o no tenerlo, pero de acuerdo a tu condición social, y aunque fueras un albañil y pudieras tener mucho dinero, pues de acuerdo a tu condición social no podías vestir determinados tejidos ni determinados colores. ¿Por qué? Bueno, pues porque han sido objetos de lujo, sobre todo los tejidos ricos, y también el color. Los colores han sido elementos, ha sido un artículo de lujo. Dicho esto, ya tenemos, bueno, me pueden preguntar, porque lo que vamos a ver aquí son todas la indumentaria que llevan, bueno, lo que nos ha llegado de todos los estamentos más poderosos, la clase social aristócrata, nobles y reyes. Me pueden decir, ¿y cómo viste el resto del pueblo? Bueno, pues el resto del pueblo va a vestir de acuerdo con las mismas prendas que va a vestir el rey, que va a vestir la reina, porque así nos lo enseñan y tenemos la suerte de contar en España con los libros de sastrería más importantes de Europa. El primero es de Juan de Alcega, de 1580, el más antiguo que tenemos, y comprobamos que todos los estamentos sociales vestían desde el punto de vista de las hechuras del patronaje con las mismas prendas. La única diferencia venía marcada por la calidad de los tejidos, por la ornamentación de esas prendas, que como ya verán, bueno, la importancia de la joyería, pero junto a la joyería en esas prendas pues van las aplicaciones, los bordados, bueno, todo tipo de elementos decorativos que se le pueden adherir al vestido. Y desde luego el color, ya digo, el color ha sido un elemento diferenciador muy notable y muy importante hasta la aparición de los tejidos, de los tintes sintéticos o artificiales a mediados del siglo XIX. Bueno, dicho esto, para colocarnos un poco en el momento que estamos en esa Europa, estamos finalizando el siglo XVI, perdón, el siglo XV, y vemos la moda que estaba imperando en toda Europa, que es la de los duques de Borgoña,
que, como ven aquí, bueno, pues aquí tenemos, no es un rey de Borgoña, es un rey de Francia, pero cómo va vestido a la moda de los duques de Borgoña. ¿En qué consistía? ¿Qué es lo que primaba? Bueno, pues hay una serie de prendas, como ven aquí, que llevan una opalanda, que no las voy a describir, salvo cuando entremos en el momento que nos interesa, es a partir del reinado de los Reyes Católicos y siglo XVI, pero decir que en este momento lo que impera es el gusto por las siluetas muy estilizadas, como está un poco en armonía con esas arquitecturas góticas que están todavía muy vigentes y muy de moda para el resto de Europa a finales del siglo XVI. Y bueno, no entiendo por qué no pasa. Y bueno, y les puede llamar la atención, bueno, pues en este momento los duques de Borgoña está muy de moda llevar prácticamente la cabeza, sobre todo la frente y las sienes rapadas como un elemento, vamos, y dejar los rostros muy limpios. Y bueno, pues aquí vamos viendo, pero no sé por qué no me pasa. Y aquí tenemos la moda borgoñona, que la moda borgoñona, ya digo, va a imperar en toda Europa. Y quiero hacer una salvedad aquí, que vean que, bueno, uno de los retratos más bonitos, desde mi punto de vista, de Roger van der Weyden, va vestida a la moda borgoñona. Como les he dicho, el vestido es un vestido siempre largo, las mujeres van a vestir de largo siempre, pero va a tener como característica que la línea de la cintura del talle está debajo del pecho. Después verán por qué he hecho bueno, he apuntado o les llamo la atención sobre este aspecto para que vean después lo que, bueno, pues la aportación española y la importancia en la moda internacional. Vean, aquí esta es la silueta que se está imponiendo en toda Europa con esos amplios tocados. Bueno, la moda del siglo XV es una moda muy bonita, pero en la que no nos podemos detener. Y bueno, realmente, como decíamos, con la muerte de Carlos el Temerario en 1477, bueno, no sé por qué me está fallando esto, pues vamos a ver que lo que se pone ya de moda es lo que dicte la corte de los reyes católicos. En España, evidentemente, aquí tenemos al maestro de Petrán en un cuadro del duque del Infantado, vamos a ver que la moda también de Borgoña llega, pero ya se van adaptando un poco a los gustos que dicte la corte. No sé por qué no me deja pasar, perdón, siguiente en esto. Y vean aquí, bueno, cómo evidentemente aquí se ven un poco esas características de la moda borgoñona y ese gusto por las siluetas muy estilizadas, como vemos, y cómo se engaña al ojo, ¿no? Haciendo esas calzas que llevan con una extremada punta para potenciar esa verticalidad y lo que dictaba la moda como bueno y como, vamos, como interesante. Y aquí les pongo un zapato que se bueno, característico de ese momento y de ese periodo de finales del siglo XV. Vamos viendo que, bueno, nos vamos acercando a esa moda de la España de los Reyes Católicos y podemos decir que las prendas fundamentales creo que estarán aquí, que se van a llevar, las vamos a pasar a definir en un momento, porque he visto que he cambiado en un orden una de las imágenes, pero bueno, vamos a ver continuamente. Aquí tienen, como he dicho, a la reina Isabel la Católica. Con ella se inicia, y con su matrimonio, se inicia lo que decíamos la unidad de España. Y empieza realmente uno de los periodos más dorados de la historia de España. Realmente, desde el punto de vista de la moda, bueno, pues va a ser crucial la aportación de la moda española a la moda internacional. Y probablemente si en España no se hubieran puesto en marcha determinadas prendas y determinados artilugios que seguidamente vamos a ver, probablemente la historia de la moda en Europa hubiera ido por otros derroteros, ¿no? Vemos vemos aquí a la reina Isabel
Perdón, es que estoy buscando y vamos a ver cómo son esas prendas con las que vamos a iniciar el siglo XVI. Los hombres, empezamos con los hombres van a llevar una prenda interior que se le va a dar el nombre de bragas y realmente su guardarropa iba a estar compuesto por prendas que de fuera a dentro a fuera podía ser, llevaban la camisa interior, su traje principal estaba compuesto por un jubón y unas calzas, como pueden ver aquí, y después, en este caso, encima se llevaban unas prendas, como es la que estamos viendo. Yo no sé si mi puntero se ve en Sí, la, sí se en la ve. pantalla. Vale, Sí se ve, estupendo. Amalia. Fenomenal. Bueno, una prenda corta que se llamó opalanda y cuando era tan cortita que dejaba ver las piernas, se llamaba aicelín. Junto con estas prendas, uno de los tocados más importantes eran los bonetes, pero también estos que se llamaban capirotes. Junto con estas prendas cortas, porque es una época de mucho contrastes, también se llevan prendas extremadamente largas, como la que vemos aquí, que se llama loba. Una de las prendas que va a tener mucho éxito en la España de los Reyes Católicos y también en la Europa, vamos, prácticamente en toda Europa, es esta que vemos aquí en este retablo de Pedro Berruguete, es esta prenda que lleva este personaje. ¿Qué lleva este personaje? Pues lleva una camisa interior, lleva las bragas, lleva un jubón, lleva sus calzas y lleva lo que se llama una uca o paletoque. Indistintamente se puede, vamos, se le puede dar se le puede llamar uca o paletoque. Tiene la particularidad de que es una pieza que da muchísimo juego, porque era de hechura completamente rectangular, con un agujero para sacar la cabeza y como ven en este caso con dos paños que caen por delante y por detrás. En este caso el personaje lo lleva los dos paños atados con un cinturón, pero muchas veces, en la imaginación del usuario tenía mucho que ver para dar mayor vistosidad a esta prenda, esto se podía poner este cinto que solamente sujetara el paño de delante, de manera que quedaba el paño de detrás completamente suelto o completamente al contrario, o dejando los dos. Pero junto con estos jubones, estas calzas, estas prendas largas, hay un vestido que va a reinar en toda la primera mitad del siglo XVI y que ya lo vemos en la España de los Reyes Católicos. Estamos hablando de indumentaria masculina, que es el que lleva este personaje aquí que se llama un sayo. Como ves, es un vestido de hechura completamente femenina compuesta de un cuerpo y una falda. Debajo llevaría su jubón, lleva aquí, como vemos, sus calzas y, bueno, pues aquí vemos el otro modelo que hemos visto. Vean que vamos a iniciar, ya digo, el siglo XVI con estas prendas que ya están vamos, en marcha desde 1474, me parece que es cuando empieza el gobierno, el reinado de los Reyes Católicos. Unos años más tarde cae en decadencia Borgoña y ya empezamos con estas prendas que vemos así. Aquí es una estética, para aquel que le interese, puesto que no hemos podido compararlo con lo que le precedía, va a cambiar completamente la silueta, tanto masculina como femenina. Si durante el gótico imperaba lo que es, bueno, pues la silueta vertical, ahora vamos a ver que coincidiendo con el final del siglo XV y el inicio del siglo XVI va a imperar una silueta completamente mucho más cuadrada, mucho más achaparrada. Fíjense en estos dibujos del Renacimiento, es una gozada porque podemos ver las interioridades de esa moda masculina. Vemos aquí parte de la braga, de la camisa, vemos aquí un jubón y vemos las calzas. Fíjense, no teníamos velcro, no teníamos cremalleras, no tenemos, bueno, sí, el sistema de cierre de los botones, pero un sistema que ha dado muchísimo, ha dado muchísimo juego en la historia de la moda es agujerear las prendas en sus bordes y mediante cintas que se llaman agujetas, bueno, pues fijar para que estas prendas no se caigan, no se caigan. Y este es uno de los modelos que vemos y aquí vemos el siguiente modelo que es la pieza que les he hablado hace un momento, que es el sayo. Debajo lleva también su jubón y sus calzas y va, bueno, pues con lo que llamamos un bonete. Vemos aquí cómo se está
es maravillosa esta imagen de Masaccio, cómo se está atacando, como se decía, abrochar en el argot del momento es atacar las calzas, abrochar las calzas, vemos aquí que lo está haciendo y encima lleva un sayo. Pero vamos a ver cómo empieza nuestra historia y cómo empieza nuestro protagonismo en la historia de la moda en Europa. Este acontecimiento se debe ni más ni menos que a Enrique IV, hermano de la reina Isabel la Católica, y sobre todo a su cuñada, a Juana de Portugal. Dice, durante el reinado de los reyes católicos desde luego, se mostró una fuerte originalidad que se fue acentuando al poner de moda ciertas prendas de larga tradición en España. Sin embargo, lo que provocó un cambio radical en la indumentaria femenina fue la invención en 1468, un poco antes de que subieran al gobierno los reyes católicos, los verdugos. Primer artilugio en la historia de la moda que servía para ahuecar las faldas. Aquí tengo una imagen, todos ustedes saben lo que es un cancán. Probablemente si esta pieza no se hubiera puesto, no se hubiera inventado en la España de los Reyes Católicos, pues probablemente la historia, como he dicho antes, de la moda europea hubiera ido por otro lado. Dicen que los verdugos, dice que el verdugado, se le da el nombre de verdugo, tuvo una gran difusión en toda Europa, dieron origen al verdugado del siglo XVI. En Italia se llamó verdugate y en francés verdugat y en inglés se llamó fartingal. Es decir, tuvo una gran difusión. Inmediatamente de la aparición después de esta prenda se copió en toda Europa. Como ven, es una pieza, es una falda a la que se le cosen unos aros de mimbre y, de acuerdo a los dictados de la moda, va a huecar la falda de una manera o de otra. Ay, perdón. Se me están yendo las imágenes. A ver, siguiente. Anterior, perdón. Anterior. Y anterior. Bueno, dicen que tenemos un cronista, que es por el que sabemos realmente que fue Juana de Portugal la inventora de este artilugio, que es el cronista Alonso de Palencia, y que nos dice que se debió a Juana de Portugal, esposa de Enrique IV de Castilla, conocido también con el sobrenombre del Impotente. La moral relajada de la reina y sus continuas infidelidades fueron censuradas por sus contemporáneos. Cuenta la crónica que para disimular uno de sus continuos embarazos extramatrimoniales inventó un traje con una amplia falda armada con rígidos aros. El impacto que produjo el verdugado en la sociedad de aquel tiempo dio lugar a que en sus comienzos, lógicamente, como casi todas las modas, sobre todo en el antiguo régimen, fuese duramente censurada y prohibida por el prelado eclesiástico de Valladolid. Ni que decir tiene que dicha prohibición no tuvo efecto y el verdugado o el verdugo no solo no se impuso en España, sino que se impuso en toda Europa. Bueno, pues dicho esto, aquí les pongo esta imagen, es uno de los dibujos que ha hecho de la ya fallecida, una historiadora de la moda, Jane Arnold, que era un verdadero cirujano en destripar esos vestidos que se conservan en Europa y nos ha hecho un dibujo de lo que podía ser el verdugado en este momento. Pero miren, aquí tenemos un verdugado del Museo Etnográfico, de una de las imágenes de vestir, y vean cómo eran estas prendas. Realmente es una prenda que va a ir cambiando, si se dan cuenta, es el embrión de todos los artilugios para huecar las faldas que vamos a encontrar hasta el polisón, realmente, el último artilugio, hasta el cancán de los años 50 del siglo XX. Aquí está el origen de cómo, siguiendo después los dictados de la moda, estos artilugios van a tener una forma u otra. Como ven, es una falda a la que se le adhieren unos aros de mimbre o también metálicos que después se forran
con diferente tela. Aquí vemos un verdugado que no va a ser visto y como no va a ser visto, pues se hace realmente sin materiales muy vistosos, solamente para cumplir la función de ahuecar las faldas. Pero bueno, aquí tenemos, como ven, esta imagen del maestro de Miraflores y en la que la corte de los Reyes Católicos aparecen todas las señoras con el verdugado. Ya digo, una de las prendas que van a caracterizar a la moda española en la época de los Austrias, sobre todo del siglo XVI. Y miren por qué les decía la influencia de la corte borgoñona. La primera imagen que tenemos del uso del verdugado, pues lo vemos evidentemente con una saya, que es el nombre que se le da a ese vestido femenino exterior, a una saya cuyo talle está marcado debajo del techo. Si tenemos en cuenta esta imagen, podemos decir que la invención de Juana de Portugal tenía su sentido, porque de esta manera el verdugado sí que podía, bueno, enmascarar ese embarazo extramatrimonial, tal como dice el cronista y al que tenemos que hacer caso. Pero inmediatamente vamos a ir viendo que, perdón, no sé, se me pasa, lo siento, anterior. Vale, vemos aquí. Pueden ver que en estas imágenes hay algo que nos puede llamar mucho la atención y que también es típico de la moda española y son, bueno, las enormes mangas que tienen las camisas interiores femeninas. Es decir, va a poner de moda no solamente el verdugado, esa corte española, sino también las camisas femeninas españolas, cuya tradición hay que buscarla en la España del siglo XIII y fundamentalmente por el tipo de decoración y el tipo de bordados que tenían. Eran lo que se llamaban camisas moriscas en la España del siglo XVI. Camisas moriscas cuya, bueno, pues, origen hay que buscarlo en la España del siglo XIII. Vamos a ver un poco las prendas antes de seguir las prendas y cómo se vestía una mujer en esta España del siglo XIII. Como pueden ver, bueno, las mujeres llevarían su camisa interior, llevarán unas calzas, evidentemente, que no las vemos, y sobre esa camisa interior sabemos que llevaban, bueno, pues otras prendas y esa saya. La saya es la prenda fundamental y exterior femenina. Y vemos también, bueno, pues aquí el verdugado. Pero algo que tuvo mucho protagonismo en la moda femenina española fueron esas mangas y las mangas de esas camisas que llamaban la atención por sus bordados. Hay todo una nomenclatura del tipo de decoración, como pueden ver, y que es una de las aportaciones también que hace la moda española a la moda internacional. Se bordaban, eran unos bordados generalmente con motivos geométricos o generalmente con motivos que recordaban a elementos decorativos árabes, alacerías, tal. De ahí que a estas camisas en este momento y en los documentos se les llame camisas moriscas y se caracterizaban por estar bordadas en hilos de seda, en rojo, también en negro fundamentalmente y también en oro. Y vemos aquí a la reina luciendo una de esas camisas moriscas. Cuando se ven los inventarios de la reina Isabel la Católica, pues evidentemente nos llama tremendamente la atención, bueno, pues la cantidad de camisas que tienen en su guardarropa. Camisas codiciadas realmente en toda Europa y que era uno de los presentes que la monarquía española hacía a esas otras reinas de otras cortes europeas. Ya digo, eran muy conocidas y muy tenidas en cuenta. Les pongo esta imagen, bueno, porque hemos visto hasta ahora esas prendas, esa aportación del verdugado, la importancia de las camisas moriscas, pero tenemos que decir que hasta este momento todos los vestidos femeninos y masculinos que podíamos encontrar cuando eran femeninos realmente, masculinos sería meternos en otro lado, femeninos que podíamos encontrar estaban cortados en una pieza. ¿Qué quiere decir cortados en una pieza? Bueno, pues que cuerpo
y falda estaban cortados en una pieza, las mangas por otro lado y tal. Pero vemos que en este momento en la España de los Reyes Católicos empiezan a aparecer nuevas prendas que van a ampliar esos guardarropas femeninos y van a ser prendas ya vestidos compuestos de dos prendas, un cuerpo como vemos aquí y una falda. Esto provocó evidentemente que aparecieran prendas interiores para vestir solamente el cuerpo y prendas interiores para vestir de la cintura para abajo. Es cuando aparecen prendas como llamamos zagalejos, guardapiés, enaguas. Tenemos que esperar un poquito más para las enaguas, pero todas prendas interiores. Es decir, esto dio pie, ya digo, a aumentar el número de prendas y a aparecer una nueva tipología, ya esos vestidos compuestos de dos piezas, como vemos aquí. El vestido femenino español tuvo mucha influencia del vestido femenino italiano. Y esa influencia se va a ver fundamentalmente en estas mangas que les vino, vamos, fantástico a España para lucir esas camisas moriscas. Eran unas mangas muy bueno, llenas de cortes, de aberturas que permitieran ver esas camisas interiores. Y aquí vemos, bueno, pues este sayuelo, que es como se llama esta prenda, con esas aberturas de influencia italiana para dejar mostrar esa camisa interior. Bueno, pues dicho ya esto, vamos a ver cómo es esa moda femenina y vean aquí en este retrato en el que yo tengo algunas dudas con esta fecha, porque realmente ya ven que el verdugado está en su, vamos, parte de su sitio del talle natural de la cintura, ¿no? Con lo cual, bueno, pues evidentemente vean que este verdugado nos sirve para tapar un embarazo, porque lo primero que pierde una mujer es la cintura cuando se queda embarazada y realmente ya es el uso que se le va a dar a partir de aquí al verdugado. Como ven, lleva una saya preciosa, como ven, con esas aberturas para mostrar la camisa con listada, bordada en negro, con aplicaciones en negro, como ven aquí. Y bueno, junto con esas camisas, ese verdugado y esa saya que podemos ver aquí, una de las aportaciones también que hace España a la moda internacional es un peinado, un tocado, que es el que llevan aquí todas estas mujeres femeninas, que es lo que se llamaba un tranzado o trenzado. Indistintamente lo podemos encontrar escrito de una manera. ¿En qué consistía? Pues consistía en peinar el pelo con raya al medio, coger una trenza en la parte de atrás y después cubrirla con una toca, vamos, como ven, se cogía esa coleta y se ponía, aquí lo vemos mucho mejor en esta imagen, este tranzado, y se cubría pues con un tejido rico y bueno, pues con joyas y tal, y después en este caso lleva un rollo. Aquí vemos esa moda española y que se va a hacer internacional, sobre todo, ya digo, durante el, bueno, pues el periodo en el que España es una gran potencia económica, política y territorial. Como saben, bueno, pues se había producido ese esa gran expedición que fue y que dio paso al descubrimiento de América, y bueno, pues esto colocó a España como una primera potencia. Y la moda es así de caprichosa, no está así de caprichosa, sino que siempre está de los más poderosos. ¿Y qué hacen el resto de las cortes europeas? Bueno, pues imitar esas modas y esos dictados de esas cortes más poderosas. Y en este caso es España. ¿Y qué es lo que exporta España al resto de Europa en esa España, los Reyes Católicos? Y en todo ese inicio del siglo XVI, pues va a ser, como ven, el verdugado, las camisas moriscas, el trenzado y los chapines. Aquí, no sé si lo ven en la imagen, estos zapatos de, bueno, importante tradición en la corte española, y creo que ya los tenemos en España desde el siglo XIII. Fíjense, perdón, ay, por favor, fíjense aquí la importancia en estas imágenes de Leonardo, cómo ese trenzado o tranzado, bueno, pues tuvo mucho éxito en toda Europa. Otra de las imágenes más conocidas de Leonardo, vemos peinada también con el tranzado. Y aquí los chapines. Los chapines, estos zapatos de plataforma
que, bueno, los vemos ya aparecer en el siglo XIII, probablemente vinieron con los árabes, ¿sí? A los que les debemos, como veremos, gran parte de nuestras modas moriscas, empezando por las camisas y otras cosas, les debemos, bueno, pues durante 8 siglos, pues muchísimas cosas. Y en el ámbito de la moda, pues probablemente estos zapatos con plataforma, que los vemos ya en el libro de los juegos de Alfonso X el Sabio, y que desde ese momento tuvieron un gran impacto en la corte española, pero que cuando cogen realmente fuerza es en la España de los Reyes Católicos. Como ven, es un zapato con una plataforma de corcho, no pesan absolutamente nada, había que llevarlo con otro calzado muy fino, ¿eh? Y que aquí las capelladas era para ajustarlo al pie, y que, bueno, pues había que saber andar con estos chapines. Tuvieron una gran difusión en Europa, pero fundamentalmente en Venecia, que es donde, bueno, pues tuvieron, fíjense, los llamativos chapines, aquí estos venecianos, y que realmente más de unos de ustedes estarán viendo, bueno, pues ciertas similitudes con algunos zapatos actuales y de algunos sectores de nuestra población. A diferencia del chapín español, el chapín español es completamente plano, y el chapín veneciano, bueno, tiene una cierta inclinación. Hago este especial hincapié porque fíjense, bueno, en España hemos entrado un poco tarde al estudio de la moda, bueno, a tener el estudio del vestido y la moda como una disciplina seria y rigurosa. Todavía, bueno, pues no es muy bien contemplada en algunos ámbitos académicos, pero bueno, vamos entrando, y de ahí, bueno, pues el gran desconocimiento de la moda española, ¿no? En el ámbito también internacional, porque cuando vemos libros, bueno, libros que hablan de moda histórica, cuando hablan de España, realmente la tocan prácticamente muy por encima, probablemente porque no hay un gran conocimiento de este periodo, pero todavía me encuentro que los chapines, el chapín veneciano, es algo de creación y cuyo origen hay que buscarlo en Venecia, nada más lejos. Esto, pues siempre lo digo como algo reivindicativo, es algo que estuvo muy de moda desde el siglo XIII en las cortes españolas, y que realmente con la España, cuando es una potencia, pues toman esa difusión, y realmente donde más éxito tuvo es en Italia. Bueno, pues empezamos, como digo, el siglo XVI. Les pongo, ya habíamos empezado evidentemente con esa España de los Reyes Católicos, pero realmente les pongo el Palacio de Carlos V en Granada, porque no cabe duda de que es cuando Europa entra plenamente en lo que llamamos la Edad Moderna. Como ven, realmente el Palacio de Carlos V es una de las muestras arquitectónicas más representativas del Renacimiento, y como saben, el Renacimiento es una vuelta al mundo clásico, griego y romano, y como saben, el Renacimiento afectó a todas las manifestaciones de la cultura europea. No podía permanecer, desde luego, el Renacimiento ajeno al atuendo del hombre moderno, que tanto interés había despertado entre los humanistas. El vestido en el siglo XVI va a tener un protagonismo muy significativo. Como ya digo, se va a convertir en un aliado de ese hombre nuevo, de ese hombre del Renacimiento, de ese hombre moderno, y va a adquirir, como he dicho, un especial protagonismo, no solo como elemento diferenciador, sino también como atributo de poder, especialmente por la pasión que la sociedad mostraba por poseer vestidos muy lujosos. Realmente es uno de los periodos en los que, bueno, las pragmáticas, los reyes católicos, Carlos V, Felipe II, lanzaron pragmáticas una detrás de otra, pero casi siempre tuvieron pues muy poco eco, y se hicieron, la verdad, muy poco caso, porque el gusto realmente por el vestir, evidentemente, y la importancia que el hombre con el concepto del Renacimiento adquiere como centro del universo, bueno, pues adquiere un protagonismo muy, muy significativo.
Vamos a ver cómo es ese siglo XVI. Como saben, el siglo XVI está reinado pues, por Carlos V, nieto de los reyes católicos, y por Felipe II. Estos dos reyes ocupan prácticamente todo el siglo XVI. Pero podemos decir el siglo XVI es ya España está bueno, pues, asentada como primera potencia internacional y en todos los ámbitos, y realmente también el siglo XVI nos presenta como una cara con dos monedas, perdón, al revés, con una moneda con dos caras que no tienen nada que ver el anverso con el reverso. Quiero decir con esto que es muy distinto el reinado de Carlos V con el reinado de su hijo Felipe II en cuanto a moda se refiere. El reinado de los reyes católicos, perdón, de Carlos V es un reinado, bueno, donde se respetan y se enfatizan las formas naturales del cuerpo y además es un alegre, colorista, bueno, pues es un periodo bastante atractivo, a diferencia de lo que después nos vamos a encontrar en la España de Felipe II, en que pega un giro completamente muy llamativo, como ya veremos, y que probablemente, bueno, pues la contrarreforma tuvo mucho que ver. Me parece que bueno, tengo que darme un poco de prisa para poder ver cómo iniciamos y con qué moda iniciamos el siglo XVI. Empezamos con esa moda femenina, vamos a encontrar prácticamente muy poco cambio con respecto a esas aportaciones de la moda internacional. Vamos a ver que las camisas, como pueden ver aquí, se llevan, siguen de moda, y la prenda fundamental va a ser la saya. Durante este periodo están muy de moda las sayas con los escotes cuadrados, como ven aquí. También, bueno, por influencia morisca, están muy de moda estos tocados de rollo, como podemos también ver aquí. Gracias a bueno, pues al códice de Beirut, que bueno, pues se puede decir que fue un reportero gráfico, pero del siglo XVI, podemos ver la moda de España. Y fíjense, esa moda no solamente de la corte, sino de la gente del pueblo. Y aquí vemos a una española con estos elementos que hemos visto. Aquí, desde luego, me lleva el verdugado, porque curiosamente, durante los primeros años podemos decir, los 20 primeros años del siglo XVI, apenas se va a hacer uso, salvo para casos muy protocolarios, del verdugado. Y bueno, lo que sí que vamos a ver es que los chapines no se van a renunciar a ellos, y vamos a ver, bueno, pues esas sayas con esos escotes cuadrados. Y vamos a ver cómo se enfatizan los pechos femeninos en esta primera mitad del siglo XVI. Hago esta llamada aquí a esta imagen porque, y esto no es muchas de las fábulas que da pie a contarlo con la moda, sabemos que se utilizaban prótesis, prótesis, bueno, pues para tener unos pechos mucho más prominentes. Era una manera de enfatizar bueno, pues los atributos femeninos y los atributos masculinos, teniendo en cuenta la importancia que el ser humano había adquirido bueno, con este nuevo concepto y con esta filosofía humanista que traía el Renacimiento. Vean, los chapines va ahí acompañar, y desde luego había que saber andar con estas prendas. Aquí vemos a la reina Isabel la Católica con esa saya, con prendas que ustedes ya conocen. Como ven, estamos está en la capilla de la Catedral de Granada, lleva, como ven, el trenzado, esa saya con gran escote cuadrado, donde realmente los escotes también tienen un gran protagonismo, y vean esas camisas. Seguimos con estas imágenes, es decir, sayas, camisas moriscas, y desde luego para salir a la calle la importancia del manto en la moda española. Estaba muy de moda ponerse un manto, desde luego, y un sombrero encima del manto, como ven aquí. Y eso sí, con sus chapines, y aquí con un ayudante para que no se cayera. Vemos más, vemos, bueno, pues como la señora
lleva, fíjense, la importancia, y les digo para que vean el contraste tan brutal que vamos a ver en esa segunda mitad, bueno, pues con sobre todo antes de que finalice esa primera mitad, el cambio que se va a producir también en, bueno, pues en estos bustos femeninos. Bueno, vamos a ver. Y pongo esta imagen para que vea que los chapines también los lleva, bueno, pues otros estamentos sociales, como es esta trabajadora española que, bueno, pues la vemos aquí trabajando y que va con los, perdón, que va con los chapines. Bueno, aquí tenemos uno de los códices más importantes y más, bueno, pues que se conservan en la Biblioteca Nacional, donde ampliamente podemos fecharlo en torno a 1500, 1540 y vemos, bueno, pues esas prendas que habían aparecido, como digo, en ese reinado de los Reyes Católicos y que se van a llevar fundamentalmente hasta la primera mitad. Verán ya cómo es en torno a esos años, cuando otra vez el verdugado empieza a tener importancia en la moda, y vean cómo ha pasado de ser una prenda exterior, como veíamos en aquellas anteriores imágenes, y además muy vistosa, donde los verdugos, esos aros se forraban de diferentes telas, a empezar a ser una prenda interior. Vean, llevaría sus enaguas, llevará un corpiño, lleva su verdugado, lleva su saya con ese escote cuadrado y lleva, como ven, una camisa ya con gorguera. Y va, desde luego, con el trenzado, como vemos aquí, y con los chapines. No estamos viendo la moda masculina, que la veremos seguidamente. Aquí otra dama española y vean esa influencia italiana en su saya, de esas aberturas para dejar, bueno, enseñar esas camisas moriscas. Va con una gorra decorada con una pluma y lleva también, como pueden ver, el trenzado. Pero aquí tenemos ya a la mujer de Carlos V, Isabel de Portugal, no sé por qué esto se va, bueno, Isabel de Portugal, que la emperatriz Isabel, y la vemos con una saya que, bueno, comparando con las que hemos visto, vemos que esa saya ya ha borrado prácticamente los atributos femeninos. Lleva una saya que se le dio el nombre de saya saboyana, que tenía como particularidad pues en que la falda se abría, como ven aquí, dejando ver una falda interior. ¿Qué llevaría la reina debajo? Pues lleva una camisa interior, como vemos aquí parte de esa camisa, parte de esas mangas, llevaría, me imagino, que, bueno, pues unas calzas, llevaría esas prendas de cintura para abajo y encima lleva, como ven, esta saya. Pero aquí ya nos llama la atención que este busto está completamente plano, donde se han borrado, bueno, pues los atributos femeninos. Podemos decir que es coincidiendo con este momento cuando aparece otra de las prendas importantes en esa moda femenina, como son, bueno, pues el cartón de pecho. Este cartón de pecho se conserva en el Museo de Barcelona, en el Museo del Diseño de Barcelona y de Indumentaria de Barcelona, y es de unos siglos posteriores. Pero fíjense que este cartón de pecho es el embrión de los futuros corsés, corsés que se van a llevar hasta principios del siglo también XX, ¿no? Hasta principios del siglo XX, como bueno, pues pueden ir viendo. Una prenda que va a tener una importancia muy llamativa en toda la moda femenina, porque de acuerdo a los dictados de la moda va a ir modelando esos gustos femeninos, siguiendo siempre esos gustos estéticos y esos dictados. De ahí que gracias a la silueta que van a ir generando esos cartones de pecho, esos verdugados o esos otros artilugios para colocar las faldas, vamos a ir viendo que se van a ir generando unas siluetas que nos van a permitir, y además con mucha precisión, contextualizar esos vestidos en su época muy concreta. Evidentemente, esta prenda es otra de las aportaciones que hace la moda española a la moda internacional y, como digo, bueno, también va a ser producto de, bueno, pues de
de unos cambios en la sociedad y como siempre el vestido, y sobre todo en la religión, y como siempre el vestido va a ser uno de los primeros, de los primeros testigos en poner, en mostrarnos esos cambios que se producen en la sociedad, ya sean políticos, económicos o sociales. Bueno, pues aquí tenemos a la emperatriz, perdón, es un retrato póstumo que vemos aquí de la emperatriz de Tiziano y ya la vemos con una saya escotada, con esas ricas mangas de la camisa, a este se le llama, a esta pieza gorguera, lleva una saboyana, como ven aquí, y ella digo que tiene como particularidad que la falda va abierta y deja ver una falda generalmente muy rica interior, y la vemos a la reina, bueno, pues ya con ese cartón de pecho donde se han borrado completamente los atributos femeninos. Lleva un peinado que se llama peinado de papos y que consistía, como ven aquí, bueno, pues con rellenos, meter pues estas dos protuberancias a derecha y a izquierda, tapando las orejas, y que se llamaba, bueno, pues peinado de papos, que hemos visto una imagen anteriormente en la que no nos hemos podido detener, que llevaba combinado el trenzado con una cofia de papos, como vemos aquí. Y aquí ya vemos también un retrato póstumo, una de las últimas imágenes en las que nos va a servir para dar paso a hablar de la moda masculina en este periodo. Y digo moda masculina, bueno, pues empezamos con el personaje que aquí terminamos, ya un Felipe, un Carlos V, y vamos a ver lo que el tiempo que tenemos, 5 minutos, para introducir, y seguiremos el siguiente día con esta moda. Para entender la moda, hemos hecho hincapié, es una rara excepción de hacer hincapié en la moda más femenina en este periodo, porque ya ven que las dos aportaciones interesantísimas se hacen dentro de la moda femenina. Pero podemos decir que hasta la Revolución Francesa, la que ha marcado las pautas vestimentarias, la que ha sido mucho más marcador de tendencias, mucho más innovadora, ha sido la indumentaria masculina. Sin lugar a dudas, ha sido, le digo, mucho más interesante. Para ver la moda que se pone en el siglo XVI y ya empezando con el reinado de Carlos V, tenemos que tener en cuenta, por un lado, las influencias moriscas, como vemos aquí, y por otro lado, tenemos que ver las influencias alemanas e italianas, como ahora veremos. El vestido con el que se inicia esta moda masculina en el siglo XVI es el sayo, que como lo habíamos visto, es ese vestido que ya veíamos en la España de los Reyes Católicos y que evidentemente es un vestido femenino, compuesto de una falda, como ven, de un cuerpo y de una falda. Los sayos podían ser largos, como el que ven aquí, corto o un poco más largo. Podían tener mangas o no tenerlas, podían tener escote o no tenerlas. Pero quiero que vean también cómo se pone de moda, bueno, pues este sayo, que va a ser una de las piezas más características del siglo, de esta primera mitad del siglo XVI, y les puedo poner esta imagen, les vuelvo a poner, porque el personaje que va con la dama lleva un sayo en una versión muy, muy, bueno, pues muy sencilla. Lo llevaron, ya digo, todos los estamentos sociales. Este sayo, como ven aquí, se lleva generalmente con una camisa interior, un jubón, unas calzas y encima se lleva el sayo. Les pongo esta corrida de toros porque para que vean que evidentemente lo llevaron todos los estamentos sociales. La diferencia vendrá marcada, ya digo, por la calidad de los tejidos, por la ornamentación y por el color. Pero de todos estos sayos, el que estuvo en boga y tuvo mayor relevancia durante toda esa primera mitad del siglo XVI es este que ven aquí, en este sepulcro de don Juan de Aragón, que es lo que se llamó un sayo a nesgas, Nesgas, nesgas. Nesgas, que son unas piezas triangulares con las que se van cosiendo, bueno, el que sepa de costura, y va a permitir dar este volumen a esta falda. Y vean aquí, en este maravilloso retrato,
de Rafael, bueno, la Misa de Bolsena, donde estos personajes van todos con ese sayo a Nesgas. Todos llevan un jubón, llevan un jubón escotado, como va a caracterizar también esa primera mitad del siglo XVI, un jubón escotado, lleva el sayo a Nesgas. Generalmente los sayos llevan, aquí se ve divinamente, abertura delante y atrás para permitir montar a caballo, y vemos, bueno, pues que vamos, una de las también de este periodo característico es recoger el pelo con estas redecillas, como pueden ver en algunos retratos del Renacimiento, con estas redecillas y recoger el pelo. Es un retrato maravilloso que nos pone realmente, nos enseña cómo es la moda de estos, una moda bonita, no hay freno para el color, bueno, ya digo, es una moda incluso con ciertos toques un tanto lo que entendemos por femenina y tal. Bueno, pues tenemos yo creo, vamos, lo dejo aquí porque tengo la inmensa suerte de poder continuar el resto de los días. Quizás, vamos, en 2 sesiones poder terminar de ver la moda de los Austrias. Realmente me he entretenido un poco más con el inicio, con el siglo XV, con lo que suponía, bueno, pues para poder entender todo lo que se va a desarrollar ahora, pero lo vamos a dejar con esa pieza que es el sayo y esa moda masculina para empalmar el siguiente día con la moda ya de Felipe II y seguir con la moda de los Austrias. Hemos empezado un poco más tarde, yo también, bueno, pues igual me he ido entreteniendo, pero después de esta experiencia espero que el próximo día me voy a ajustar muchísimo más. Lo que me queda decir es si tienen alguna pregunta que hacerme. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? No sé lo que tengo que hacer. Bueno, pues No, no. No oigo. ¿El toisón de oro puede considerarse como una joya también? Bueno, el toisón de oro es una joya, efectivamente, es una de las órdenes militares que ya veremos bueno, el uniforme del toisón de oro. En este momento hay 3 órdenes militares muy importantes. Una es la del toisón de oro, que de los duques de Borgoña, y bueno, que el representante ahora es el rey de España. Luego la orden del Santo Espíritu, que es la francesa, y la orden de la jarretera, que es la de la monarquía inglesa. El toisón de oro, evidentemente sí, claro que es una joya, tal y como se le representa, sí, pero es el emblema de esa orden militar. Tendría que revisar la época, yo creí que ya estaba en ese tiempo. Bueno, realmente estamos porque la orden está funcionando. Lo que no ha dado pie a hacer mención a la orden del toisón de oro, pues porque no hemos visto las prendas que caracterizan a esa orden militar, ¿no? Pero sí, Bueno, muchas gracias. sí. Y sobre las perlas, ¿pudiera decir algo? ¿También ya se aplicaban en ese tiempo? Porque Bueno, después con el descubrimiento de América sí. se fomentó un poco más Exacto. el uso de perlas Exacto. en la Bueno, joyería. lo que le voy a decir, yo estoy hablando de la indumentaria. Cuando acaben mis sesiones, después vendrá la profesora Pérez Grande, Margarita, y les hablará de toda la joyería de este periodo, de los Austrias. Empezará, bueno, con los Austrias y verán, me imagino que se detendrá no solamente en las joyas, sino en esa perla peregrina tan importante, la monarquía española, el estanque, el toisón de oro y otras tantas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a dejar a Leticia, que tenía la mano levantada. Muy buenas tardes. Mira,
Fantástica tu charla y a mí me llama mucho la atención desde siempre la hechura de Sí. las prendas. Y una de las que más me llama la atención de esa época es, bueno, aquí en México podríamos decir malla, la malla, el pantalón apretado, ¿cómo se le llama en España? Del hombre o Las de calzas. o sea, lo que son la calceta larga, las La mallas. calza, sí, sí. ¿Cómo Esta se- que se está todavía viendo en Exactamente, pantalla, se está todavía viendo en pantalla mi imagen. exacto, Bueno, pues exacto. aquí vemos que ¿Cómo se realizaba? esto, bueno, se hacen en tela, pero también inmediatamente vamos a verlas ya en punto. Vamos a verlas en punto, pero se hacen con telas, tienen que estar muy bien cortadas y algo de lo que bueno, o presumían los españoles, sobre todo la corte española, es de llevarlas muy pegadas y muy, vamos, muy estiradas, ¿no? Cosa que, bueno, pues se decían que en otros sitios. Mire, les he hablado, por si tiene interés, le he hablado de los libros de sastrería. Ahora mismo con la digitalización es una suerte porque se puede acceder a ver estos libros de sastrería en la Biblioteca Nacional de España, ¿no? Entonces, el más antiguo es de 1580 y es de Juan de Alcega. Ahí pueden ver los patrones y el tipo de tejidos que se emplean y cómo aprovechar al máximo la tela, que es la finalidad muchas veces de los sastres, Claro. y tal, y cómo se cortan. Y van a ver, bueno, cómo es fácil, bueno, por las explicaciones de reproducir. Y van a ver desde esas calzas, esos jubones, esas ropetas, es decir, esas sayas femeninas, esas basquiñas, todas esas prendas que vamos a ir mencionando aquí, están recogidas por estos sastres. Ya digo, tenemos el primer libro que se conserva es de 1580, de Juan de Alcega. El segundo es de 1618, de La Rocha. Y el tercero es de Andújar, que es de 1640, me parece. Y después el último es de Albaicet, que es, vamos, entran en la Biblioteca Nacional, que esto es una suerte, y se puede incluso consultar y descargar estos tesoros, que realmente son unos tesoros del arte de la sastrería, ¿no? Que es Muchas importantes gracias. para historiadores del arte, para figurinistas, para, ¿no?, a la hora de reproducir una pieza histórica. Estos datos igualmente nos podrían en este chat para de una vez registrarlos o se podría enviar de alguna forma para poder yo entrar. Bueno, pues los datos, dice usted, el que No, dice, estas referencias, así es, disculpa. sí, estas referencias, bueno, ya digo, usted entra Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional por internet, Ya, gracias. va y ahí le dicen, bueno, pues libros de sastrería y le salen todos. Oh, qué amable, Gracias a usted. qué amable. Gracias. Hola, buenas tardes. No sé si Hola. se me escucha. Perfectamente. Me ha encantado su conferencia. Quería preguntarle una cosa. Si en este momento histórico las joyas se cosen a los vestidos o bien van por encima, porque hay alguna de las fotos de los retratos que ha sacado, por ejemplo, Isabel la Católica, que lleva un collar y va prendido en el centro. Y me gustaría saber si se suelen coser o van incluidas en los vestidos. ¿O Bueno, van por encima? hay algunas que sí y otras, evidentemente, pues como un collar va por encima, como lo que es un cinto va por encima, pero ya digo, es decir, todo esto se lo van a explicar con muchísimo detalle la profesora Pérez Grande, Margarita, después de que acabe yo mis 2 sesiones que me faltan y que hoy me he entretenido mucho, pero espero que se queden con esta imagen porque aquí retomaremos lo que tenemos para el día siguiente, que es mucho. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, unas últimas preguntas para Elías y Juanjo. Sí, buenas tardes, Amalia.
Hola, buenas tardes. Pues nada, felicitarte por toda tu exposición y por lo que nos has podido enseñar en esta tarde. Y Gracias. además, bueno, yo tenía una duda acerca de, claro, siempre se retrataba y se pintaba pues a la gente de la Sí, cortesía, de las cortes y a la sí. realeza, pero ¿está documentado si la gente normal, obrera, campesina, que Sí, tampoco hace falta que fuera extremadamente pobre, la gente más obrera, para que sí. nos entendamos, tenían accesos a ropas nobles y joyería? Bueno, pues yo como gran señor a lo mejor puedo regalar a mi doncella, le puedo regalar una de mis sayas, pero ella nunca se la va a poner porque sabe que no tiene la condición social, para ponérsela, es decir, se va a considerar como disfrazada. Hay pasajes en el Quijote donde, bueno, pues esto se pone bastante evidente. Realmente la gente pobre, la gente teniendo en cuenta, bueno, pues la documentación que yo he podido consultar, porque, bueno, hasta los pobres de solemnidad hacían un testamento y vemos su escasísimo guardarropa o armario, como podemos decir, realmente, bueno, pues tienen cuatro prendas y ya digo, pues con el nombre que decimos una saya, una basquiña, un tal, pero que después vemos cómo esos materiales son muy baratos, ¿no? Es decir, porque vestirse era privativo de los más poderosos, es algo carísimo, carísimo. Y es realmente de qué se visten, porque, bueno, pues se visten de ropa de segunda mano, pero dentro de esa ropa de segunda mano de su posición social. En esto se ocupaban sastres o ropavejeros, como se les llamaban, que restauraban a lo mejor pues, un traje de segunda mano y lo ponían a la venta. Pero podemos ver, y de hecho no me ha dado tiempo a comentarlo, después algunos pasajes de la época en que, bueno, pues hay un comentario, hay un cronista que dice, bueno, antes nos vestíamos para 10 años, ahora, bueno, cambian tan rápidas las modas que no es posible. Realmente no hay un Corte Inglés, no hay grandes almacenes, no hay tiendas donde comprar esa ropa, hay que comprarla en esas tiendas con esos sastres de segunda mano, y ya digo, vestirse es muy caro y tienen unos ajuares, bueno, pues no sé si me atrevería a decir hasta ropa de quita y pon. La pena es que no tenemos imágenes, no nos han llegado imágenes. Bueno, esa corrida de toros que hemos visto de Valladolid, pues es muy significativa, pero como a lo mejor tenemos en la pintura de los Países Bajos, esa pintura más costumbrista, donde podemos ver escenas cotidianas con esa gente del pueblo vestiendo, no tenemos. Pero, ya digo, bueno, cuando podemos ver, podemos hacer esta comparativa cuando veamos a Velázquez y veamos todo lo que nos pinta en su etapa sevillana, que pinta la gente del pueblo. Y ahí poder enseñarles esas, bueno, pues cómo llevan las mismas prendas, pero dónde viene esa diferencia. Y bueno, realmente sus guardarropas o armarios tenían que ser muy limitados. Muy limitados. Gracias, Amalia. Gracias a ti. Bueno, pasamos a la última pregunta. Juanjo. Hola, ¿me Hola, oís? sí. Es que antes ha iniciado vídeo, pero me cortaba el administrador. Bueno, buenas tardes. Lo primero, Amalia, gracias por la conferencia, sin duda muy interesante. Gracias. Nos has hablado al principio de la conferencia sobre los colores, Sí. sobre que el color en la ropa en sí, ya que la ropa en sí era un elemento prohibitivo, pero los colores, que había ciertos colores que, pues que estaban un poco dedicados más a ciertos estamentos de la sociedad. Entonces, en los diferentes cuadros que hemos visto de los diferentes maestros, Sí. pues se apreciaban grises, negros, rojo y amarillo era muy presente, y he visto pocos verdes. Lo que no he visto apenas eran azules, violetas, Claro. tipo de colores, y
sí que en los tocados de las sayas de las mujeres y en algunas ropas de estos hombres más adinerados, algún que otro bordado plateado o bordado dorado. Sí. Pero ¿qué ocurría con esos colores? ¿Cuáles eran esos colores más Bueno, pues realmente el más es el púrpura, bueno, que sale de ese molusco que es el murex y que era costosísimo. Conseguir ese color era, bueno, pues ya digo, carísimo. Además, todos los tintes, hasta ya digo, mediados del siglo XIX, que aparecen los tintes artificiales, en los pantones, en los sintéticos, realmente los colores, ya digo, ha sido un artículo de lujo. ¿Por qué? Porque vienen del mundo animal, vegetal, mineral y algunos conseguirlos es, bueno, carísimo, son carísimos. Como ya digo, los púrpuras, los carmines, el azul que sale del índigo, luego también los rojos que salían de la cochinilla, ¿no? Por eso cuando tenemos la cochinilla que llega de América, que produce un rojo intenso, bueno, pues también fue uno de los colores que quedó asociado a la moda española, como ya veremos. Es decir, ¿qué vemos? Si pudiéramos ver ropas, ¿no? Pues de la gente del pueblo, pues muchas veces lo vemos en los documentos que utilizan pues esas lanas tal y como salen de la fibra, ¿no? En su color natural, esos colores o colores muy parduzcos, fáciles de conseguir, de productos de la naturaleza que son fáciles de conseguir, ¿no? Entonces, el resto, vamos, les recomiendo, la persona que más sabe, bueno, ya ha escrito cosas muy interesantes sobre el color, se llama Ana Roquero y bueno, pues ahí ha hecho toda una selección bueno, de dónde se extraen casi todos estos colores. O la importancia, como veremos cuando veamos el siglo, vamos, cuando lleguemos a Felipe II y el color negro, ¿no? Lo que supuso conseguir un negro intenso gracias al palo de Campeche que se consiguió en México, ¿no? En México. Bueno, pues esos ingenieros del tinte, bueno, pues con todo el proceso, gracias a este producto, ¿no? Que era el palo de Campeche, se conseguía un negro intenso y un negro que caracterizó y fue uno de los símbolos uno de los signos más universales de la moda española, el negro español, ¿no? Y ya digo, es creativo. Parece una bobada, pero es un artículo de lujo, ¿no? Ya digo, y lo mismo que los tejidos. Los tejidos, pues la gente de la calle que lleva, pues lleva lanas, lleva lino, que es barato, el algodón era carísimo, la seda es carísima y luego, bueno, pues dentro de estos las diferentes mezclas, ¿no? Que se pueden dar. Es decir, eso es. Muy bien, gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para una pregunta más para Leticia. Sí. Es que no sé si se me oye. Sí, yo la oigo. Ah, pues bueno, muchas gracias. Yo he podido escuchar la conferencia desde el principio porque tenía yo una llamada de teléfono que tenía que atender, pero cuando me he incorporado me ha interesado muchísimo, así que voy a seguir con las otras. Y por eso lo digo porque igual ha estado hablando de esto y estoy diciendo algo que ya lo ha mencionado. No. Pues entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacían para higienizar los vestidos? Es decir, porque yo veo en las películas que van arrastrando el vestido por una calle que muy limpia no estaría, porque si estaban en los salones muy bien, pero en cuanto salían a la calle, aquello se debía poner y a veces hasta con barro. ¿Cómo hacían esas señoras o bien sus criadas para mantenerlos decentes? Bueno, y luego además en el cuerpo por el sudor Bueno, y todo. Bueno, pues lo que sí sé es que, bueno, realmente la ropa solamente se lavaba la ropa blanca, la ropa interior. Esas camisas, como veremos, esos cuellos, todo lo que se ve y que es ropa blanca. El resto de los vestidos no se lava.
sé lo que sí. Yo les puedo comentar en más detalle porque es donde, bueno, pues he investigado y he trabajado y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Como lo mismo, vestidos de invierno, de verano, porque vemos cuadros y dices, ¿había diferencia? Pues sí, por los materiales, pues la seda es más fresquita o el lino para el verano, para invierno utilizaban más las lanas, más los ¿cómo se llaman esto? Los terciopelos, en fin, pero eso ya lo veremos. Pero me preguntaba, ¿y cómo se limpia? Entonces, viendo todas las cuentas, porque fundamentalmente he trabajado en moda cortesana, no me he metido en los archivos de protocolos donde puedo ver las testamentarías y las cartas de dote y ver un poco esos armarios. Pero como todo esto me ha ido preocupando, bueno, pues al estar con la moda cortesana y en el archivo de Palacio de Madrid, pues veía todo ese proceso. Desde luego, el armario o el guardarropa del rey, que se entiende con esa sala donde están todos esos armarios, pues sabemos que toda esa ropa se cepilla y se envuelve en un tejido, como dicen, de tafetán. Como saben, la tafetán es una técnica, podía ser de seda, podía ser de tal, y se envuelve. Evidentemente, no podemos, no creo que hoy no tendríamos capacidad de entender ni los olores ni el concepto de limpieza que tenían en esos momentos. Se ha escrito muy poco en España también sobre lo que es la higiene corporal y la higiene de las ropas, pero hay interesantes estudios, sobre todo en Francia, del profesor Vigarello, con 2 L's, Vigarello, que habla de lo limpio y lo sucio, ¿no? Y cómo realmente bañarse era, bueno, pues no era muy bueno para la salud. Por eso que, ahora, esa ropa blanca sí que se lava. ¿Con qué frecuencia? No lo sé. Pero están las lavanderas de palacio. Es un cuerpo de oficialas que se dedican de lavar toda la ropa blanca. Me imagino que esto ha sido una práctica también que podemos llevar a este momento que estamos ahora, al siglo XVI y tal. Imagínense, bueno, pues la gente del común, como se decía, la gente del pueblo, ¿no? Es decir, solamente es esa ropa interior. Y entendiendo, porque después la higiene corporal, bueno, pues yo como decía un poco en mi tesis, digo, bueno, vemos estos cuadros maravillosos, vemos, bueno, pues a toda esa sociedad, pero pocas veces los vemos reírse, ¿no? Se habla de la dentadura de María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, pero no vemos esos cuerpos que, bueno, ya en el 18 un poquito más, pero que no se bañan, ¿no? Que no se lavan más que las manos ¿no? El concepto de higiene y de limpieza, ya digo, es muy, muy pequeña y solamente se lava esa ropa blanca, que es lo que se cambia y bueno, pues pero los trajes también, aunque también en esa gente tan potente, ¿no? La monarquía y bueno, y la nobleza, bueno, teniendo en cuenta todo lo que les hace el sastre, pues debían de usarlo muy poco tiempo, repetir muy poco tiempo los vestidos, porque luego hay una práctica también en Palacio y es que, bueno, el rey regalaba, bueno, pues a grandes de España, pues a lo mejor lo encuentras, el vestido que he usado para el Día de Reyes, el vestido que he usado tal, pues va para el conde de tal, o va, lo regalaban de arriba abajo, pero vamos, también... Sí, he estado leyendo un poco, bueno, a Galdós últimamente, y en Tormento precisamente 19, decía gracia a eso, que decía, es que me va a regalar la reina un traje y así yo ese lo llevo al baile de palacio. Sí, fíjense que es esto yo lo que veo, como vestirse, yo digo, era carísimo, prohibitivo, muy caro. Veo muchas veces los reyes, sobre todo las reinas lo que hacen a sus pintores de cámara, les regalan un vestido entero, es decir, desde la ropa interior, las calzas, los calzones, las medias, todo, de arriba abajo les regalan un vestido. Vamos, es, bueno, casi como regalarles el sueldo de 6 meses, ¿no? O más, si comparamos. Si alguien tiene oportunidad de ir al Museo del Traje, aunque ahora está cerrado, pero creo que
a lo mejor para el otoño, y si pasa ya esta pandemia, estará abierto. Hay una zona en la que cuando yo trabajaba allí dijimos, vamos a ver, puedes decir, este vestido es muy caro, esta ropa es muy cara, pero ¿con relación a qué? ¿No? Entonces lo que hemos hecho es desde el siglo XVI hasta pues justo el siglo XIX se ponía lo que costaba un traje y lo que era el sueldo de un trabajador, ¿no? Tal. Se comparaba para ver realmente lo prohibitivo, ¿eh? Y, bueno, pues que poca gente del común se podía vestir con un traje a estrenar, ¿eh? Hecho por un sastre, poquísima gente. Pero bueno, el tema de la higiene es un tema también curiosísimo, ¿eh? Muy interesante todo la higiene, ¿sí? Muy interesante. Muchísimas gracias por la explicación, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, siento interrumpir, pero hay que dejar la sala. Tenemos de finalizar la conferencia. Agradecemos mucho su asistencia y esperamos volver a verlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Amalia.